Imagínate en la siguiente situación. Tienes un coche eléctrico con 1500 kilómetros de autonomía. Y además, que cargar esa batería con 1500 kilómetros de autonomía tarda tan solo 3 minutos. Sí, ciencia ficción. Algo que posiblemente tengamos en 20 años. Vale, en realidad no lo es. No del todo. No es algo que va a llegar en 2026, pero es algo que posiblemente llegue antes de lo que muchas personas creían, incluso yo. Y esto tiene que ver con algo que acaba de anunciar el grupo Chery. El grupo Chery es una compañía muy grande, una compañía china muy grande que está detrás de dos marcas que muy probablemente ustedes conozcan, que es Omoda y Haeku. Porque acaban de anunciar que han conseguido y superado un hito muy importante en el desarrollo de baterías de estado sólido, haciendo que este tipo de ventajas, baterías con 1500 kilómetros de autonomía, carga en 3 minutos, lleguen antes de lo que muchos creíamos. Y si lo consiguen, sin duda alguna será un momento clave en la industria automotriz, cambiará por completo la movilidad eléctrica. Y es muy emocionante, es muy interesante, pero es un poquito más complicado de lo que parece. Y te lo cuento todo en este video. Hey, yo soy Eduardo Arcos y en este canal te cuento cómo la movilidad eléctrica está cambiando el mundo y cómo todos estos avances alrededor de las baterías se están acelerando cada vez más. Es una cosa muy loca. Aparecen cada vez más noticias, más avances y cada vez vemos más de estos hitos alrededor de las baterías. Todas estas cosas las cuento en este canal. Así que si te gusta todo lo que está pasando alrededor de la innovación en coches eléctricos, momento perfecto para suscribirte al canal. Pero antes de explicar qué está haciendo el grupo Chery, tenemos que hablar de las baterías de estado sólido. ¿Qué son baterías de estado sólido? Seguro que has escuchado hablar un montón acerca del tema, seguro que has visto un montón de noticias acerca de las baterías de estado sólido, pero ¿qué son baterías de estado sólido? ¿Por qué son importantes? Vale, para entender qué es una batería de estado sólido les tengo que explicar qué es una batería de las que se usan actualmente en coches eléctricos, que son las baterías de ion litio. Y las baterías de ion litio, voy a simplificar muchísimo, tienen dos polos, el ánodo y el cátodo. Y entre ellos hay una sustancia, es una sustancia líquida, es un gel inflamable que permite que los electrones se muevan entre ambos polos, entre el ánodo y el cátodo. Y ese movimiento, ese traspaso de un lado al otro, es el que genera la electricidad que hace que se muevan nuestros coches eléctricos. Y funciona extremadamente bien. Tenemos esa tecnología afinada a un punto cada vez mejor. Es una tecnología muy probada y no solamente eso, sino que es una tecnología en donde todavía hay mucho espacio de innovación. Estamos viendo mucha innovación al respecto en las baterías de ion litio que tenemos en la actualidad. Pero tiene un problema, tiene un talón de Aquiles y es justamente eso, el electrolito, ese gel, esa sustancia líquida que conecta a ambos polos, al ánodo y el cátodo. Ahora, imaginemos que quitamos de la ecuación ese elemento líquido, quitamos de la ecuación ese gel, quitamos de la ecuación ese electrolito y lo reemplazamos por un material totalmente sólido. Esas son las baterías de estado sólido. En lugar de utilizar ese gel inflamable, utilizamos un material cerámico o un polímero sólido que hace el mismo trabajo, conectar ambos polos, conectar el ánodo y el cátodo, para permitir que la electricidad, para permitir que los iones fluyan de un lado al otro. Y esto es revolucionario. No habíamos dado, hasta ahora no habíamos terminado de dar con una forma de hacerlo a gran escala, pero una vez que se consigue es revolucionario. Porque es un material sólido, es más robusto, es muchísimo más estable. Y tal vez la mejor forma de explicarlo es con un vaso de agua. Un vaso lleno de agua, pues el agua, el material que está dentro, es inestable, se mueve todo el tiempo. Cualquier movimiento que hagas del vaso, todo lo que hay dentro, todos los contenidos se mueven. Pero si congelamos por completo el agua que está dentro del vaso, tenemos un material muy estable, un material que no tiene ningún movimiento y por lo tanto mucho más resistente. Muy simplificado, pero un poco esa sería la diferencia entre una batería actual de ion litio y una batería de estado sólido. Y las baterías de estado sólido ofrecen 4 grandes ventajas frente a las baterías que tenemos actualmente. La primera, muchísima más densidad. En el mismo tamaño del pack de baterías tendríamos la capacidad de almacenar muchísima más energía y por lo tanto podríamos ofrecer y dotar a los coches eléctricos de mucha más autonomía. Actualmente las baterías de ion litio de gran autonomía tienen una densidad de entre 250 y 350 vatios hora por kilogramo. Pero las baterías de estado sólido pueden tener una densidad de 600 vatios hora por kilogramo, prácticamente el doble, en algunos casos más del doble. Eso se traduce en coches que podrían tener perfectamente 1500 kilómetros de autonomía como algo absolutamente normal. Segunda ventaja, las cargas son muchísimo más rápidas. Podríamos hablar de baterías con 1500 kilómetros de autonomía que pueden cargar en tan solo
3 minutos. Tercera ventaja, son mucho más longevas. Aunque es verdad que en la actualidad las baterías de ion litio, las baterías que están en nuestros coches eléctricos, los que usamos hoy día a día, suelen tener una vida útil mayor a la del propio coche. Una batería de ion litio moderna son muy duraderas, mucho más de lo que la gente se imagina. Puedes recorrer 500.000 kilómetros sin ningún problema y luego tienen una segunda vida como baterías estacionarias. Pero las baterías de estado sólido son aún más longevas y generan menos degradación. Y la cuarta ventaja es que son aún más seguras que las baterías actuales. Sí que se habla de incendios, sí que se habla de que son poco seguras. La realidad es que las baterías de los coches eléctricos modernos, los coches eléctricos que circulan hoy en la actualidad, son bastante seguras y la seguridad es cada vez mayor. Y esto es un paso más en hacerlas aún más seguras. Así que son esas 4 ventajas fundamentales que son importantísimas para hacer que los coches eléctricos tengan exactamente las mismas ventajas y los mismos tiempos, tanto en carga, es decir, al cargar en 3 minutos estás cargando incluso más rápido de lo que tardas en repostar un coche, y con autonomías de 1500 kilómetros pues tienes la misma autonomía y en muchos casos incluso más autonomía que un coche de combustión. Así que de golpe las baterías de estado sólido resuelven todos y cada uno de los problemas que actualmente se tiene con la movilidad eléctrica. Estos miedos de que sí, que me voy a quedar tirado en la carretera porque me quedo sin carga, o que tengo que esperar un montón para poder cargar mi coche eléctrico, que no son problemas reales. Hoy esos problemas no existen. Yo soy una persona que tiene coche eléctrico desde 2019, nunca me he quedado tirado, nunca me he quedado en una situación en que no encuentro un punto de carga, nunca he esperado horas y horas para cargar mi coche eléctrico. Nada de eso existe en la actualidad. Pero esto es aún menos tiempo, aún más autonomía, aún más seguridad, aún más longevidad en las baterías. Es pasos muy en firme hacia adelante en cuanto a la capacidad y lo que podría ser un coche eléctrico en un futuro relativamente cercano. Lo cual me lleva a lo que ha hecho el grupo Chery. Y es que lo que han anunciado es que sí, están trabajando en su propia versión de una batería de estado sólido. Pero lo que han dicho también es que han conseguido una metodología que les permitiría empezar a poder fabricarlas a gran escala en 2027. Y sería una batería de estado sólido con una densidad de 600 vatios hora por kilogramo. Y a nivel técnico, lo que han hecho para conseguirlo es la combinación de varias cosas. Han sido bastante astutos. Lo han conseguido con un electrolito sólido de polímero, que aseguran que se ha construido de tal forma que es más estable y más seguro que otras opciones que se están probando desde otras compañías y desde otros grupos de investigación. Luego, el material del cátodo es rico en litio y manganeso. Es parte de la razón por la cual pueden aumentar esta densidad energética a esos 600 vatios hora por kilogramo. Y 3, un diseño modular. Un diseño modular que un poco se parecerá a los diseños que tenemos ahora mismo en las baterías LFP. No son cilíndricas, sino que son baterías que podrían aprovechar la mayor cantidad de espacio en el pack total de baterías. Y también aseguran que han hecho una serie de pruebas muy fuertes con la batería, perforándola, poniéndolas en temperaturas extremas, y mantienen la densidad, mantienen el rendimiento, aunque son muy maltratadas, sin emitir humos tóxicos, sin incendiarse ni nada de eso. Pero sobre todo el gran hito es que han anunciado que han conseguido una forma de poder producirlas a gran escala pronto, no el próximo año, pero sí en 2027. Esto ha llamado mucho la atención porque la mayoría de los expertos estaban hablando de 2035 en cuanto empecemos a ver baterías de estado sólido en coches de verdad. El grupo Chery asegura que la producción a gran escala de sus baterías de estado sólido empiezan en 2 años, en 2027, con un claro objetivo de ponerse por delante de sus 2 mayores competidores, que son BYD y CATL. Si lo consiguen o no, ya lo veremos, pero es interesante porque aquí entra un tercer jugador fuerte en esta competencia de innovación grande en la fabricación de baterías y de baterías de estado sólido, obvio. Y creo que vale la pena comentar una cosa con relación al grupo Chery. Los primeros 6 meses de 2025 tuvieron ganancias de casi 20.000 millones de dólares, lo cual es mucho, es una cantidad brutal. Y el grupo Chery asegura que el 35% de sus ingresos los está destinando a investigación y desarrollo, y el 25% de sus ingresos los está destinando a inversión en nuevas tecnologías. Así que no solamente están poniendo dinero en todo el tema de la innovación y desarrollo, que es importante, pero también están poniendo mucho dinero en la investigación de nuevas tecnologías, como por ejemplo baterías de estado sólido. Así que esta compañía va muy en serio en la búsqueda de una batería mucho más avanzada con
con la cual, si lo consiguen, se pondrían muy por encima de casi toda la competencia que tienen actualmente. Ahora, el grupo Chery no son los únicos que han hecho avances o han hecho anuncios relacionados con baterías de estado sólido en la actualidad o en el pasado. Toyota es muy conocida por hacer anuncios cada cierto tiempo hablando de que están a punto de conseguir el poder producir baterías de estado sólido a gran escala. No termina de suceder, aplazan sus planes. Es muy fácil hablar de prototipos, pero no es tan fácil hablar de producción a gran escala. Aún así, Toyota también ha anunciado una nueva joint venture, una nueva alianza con Sumitomo para el desarrollo de su propio cátodo para baterías de estado sólido, y hay varios grupos de investigación en China que han tenido avances bastante interesantes en últimos meses relacionados con baterías de estado sólido. Hay un grupo de investigación que ha conseguido una batería de estado sólido en laboratorio de unos 600 vatios hora por kilogramo de densidad, que es muy interesante, pero nuevamente todo esto es un poco temas de laboratorio. Y por supuesto que CATL y BYD están desarrollando sus propias versiones de baterías de estado sólido, porque todos sabemos que ese es el futuro de las baterías y es un punto clave para la movilidad eléctrica. Pero tenemos que hablar de por qué no terminamos de ver baterías de estado sólido en los coches que tenemos actualmente, si son tan buenas. Y este es el caso perfecto de: es fácil hacer 10 prototipos, es extremadamente difícil hacer 10 millones de estas cosas. En este caso, 10 millones de baterías de estado sólido. La dificultad grande no está en hacer la batería. El verdadero reto, la verdadera dificultad, lo que hace que las baterías de estado sólido aún no lleguen a los coches que usamos actualmente, es la dificultad inmensa, grandísima, complicadísima de hacer baterías de estado sólido a gran escala. Hacer muchas unidades de estas baterías con una garantía de cumplimiento de niveles muy altos de calidad, porque estamos hablando de coches. Y las baterías de estado sólido, cualquier batería de cualquier coche, tiene que funcionar extremadamente bien. Y es extremadamente complicado pasar del laboratorio a la fábrica. Hay miles de variables inesperadas cuando pasas de un prototipo que haces en un ambiente controlado a una fábrica en donde tienes que hacer miles o millones de lo mismo una y otra vez, y todas tienen que funcionar de manera perfecta y todas tienen que ser casi perfectas, tienen que cumplir un estándar de calidad altísimo. En una fábrica se introducen muchas variables, muchos problemas, variaciones de temperatura. Tienes que tomar en cuenta toda la logística asociada a la producción de este tipo de partes, en este caso baterías, la maquinaria, los espacios, la especialización de las personas que trabajan en esas fábricas, los cumplimientos de estándares, los cumplimientos de calidad, encontrar una forma de hacerlo sin perder tanto dinero que mueras de éxito, porque mañana puedes producir 100,000 de estas baterías, pero cada batería te significa un costo tan alto que pierdes miles y miles de dólares por batería fabricada, haciendo que la compañía simplemente no aguante el hueco que está creando al fabricar estas baterías y muera por sí misma. Es un reto salvajemente grande. Pero además de todo eso está el tema del costo, porque ahora mismo hacer baterías de estado sólido es súper caro, casi 3 veces más caro que una batería de ion litio en la actualidad. Entonces, por ejemplo, una batería de 82 kilovatios hora brutos, que es la batería que tienen miles y miles de Model 3, Model Y y muchas otras marcas, tiene un costo aproximado de entre 9.000, 11.000 euros. Poco más, un poco menos dependiendo. Precio que está bajando, pero es más o menos lo que ahora mismo cuesta una batería de este tipo. Por lo tanto, una batería de estado sólido que podríamos poner en un Model 3, en un Model Y, se iría hasta los 25.000 euros. Sí, tiene mucha más densidad, sí, carga mucho más rápido, pero es que es 3 veces más costosa de producir. Así que se iría a esos 25.000 euros, haciendo que los coches, si tienen una batería de estado sólido, pues sus costos se elevan demasiado. Y como suele ser en estos casos, cuando hay producciones a muy gran escala, el precio irá bajando poco a poco a medida que se fabriquen más y más unidades y el costo unitario vaya reduciéndose, porque todo lo que está asociado a la industria de producción de baterías de estado sólido se va popularizando, y a medida que haces más unidades, ese costo unitario va reduciéndose. Pero para que eso suceda tiene que pasar mucho tiempo, como pasó con las baterías de ion litio actualmente, que antes eran carísimas, eran prácticamente inaccesibles, habían muy pocos coches eléctricos, y ahora, a medida que se va adoptando más la movilidad eléctrica, el costo de las baterías va reduciéndose cada vez más. Pues un poco lo mismo. Lo cual significa que las baterías de estado sólido, aunque empiecen a fabricarse en 2027, no van a llegar de manera general a coches eléctricos hasta, según muchos expertos que saben mucho más que yo, 2030-2032. Así que tendremos que esperar entre 5 y 7 años para llegar a ese momento en el cual el costo de producción de una batería de estado sólido empieza a ser relativamente similar al costo de fabricación de una batería de ion litio como las que tenemos en la actualidad. Así que en este caso, el reto no es la tecnología, el reto es la escala. El que gane no va a ser el primero que diga la puedo hacer. El que gane va a ser la primera compañía que diga la puedo hacer a muy gran escala. Ese va a ganar.
como ha pasado en muchos otros casos alrededor de temas de movilidad eléctrica. Y esta es una carrera muy interesante porque tenemos a muchos jugadores tratando de encontrar ese punto en el cual puedan hacer la fabricación a gran escala de baterías de estado sólido y romper el mercado. Y es muy emocionante el poder vivir todo esto de primera mano. Así que me encantaría que me acompañen en este viaje tan interesante que es la movilidad eléctrica, y la mejor forma de hacerlo es suscribiéndose al canal. Así que cuéntame por favor en comentarios qué opinas tú. ¿Esto es lo que estás esperando en realidad para poder pasarte a la movilidad eléctrica? Una batería de estas características, 1500 kilómetros de autonomía, 3 minutos de carga, parece que nunca va a llegar, pero créanme, todo indica que va a llegar más pronto de lo que creamos. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.